Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Bien? Muy bien, contenta. Vamos a hablar varios temas, mucho tiene que ver con la corporalidad. Vamos a ver cómo es la aceptación de tu corporalidad. ¿Qué pasa con el afuera y qué pasa con vos cuando te ves al espejo? Bueno, también vamos a hablar de obesidad, que puede tener que ver también con eso, y con endometriosis. Endometriosis. ¿Sí? Endometriosis. Así que bueno, variadito. Muy bien, arrancamos. Bueno, Richard, vamos a hablar del tema corporal y la aceptación que tiene uno mismo de su propio cuerpo. Estamos con la licenciada Cintia Zayat, ella es neuropsicóloga del Sanatorio Modelo de Caseros. Hola, Cintia. Hola, ¿qué tal? Un gusto Encantada. tenerte. Mucho gusto, gracias por invitarme. Bueno, qué tema, ¿no? La verdad que hoy en día está muy en boga y yo me especializo más que nada en eso porque tengo muchos adolescentes y no solo se ven los adolescentes, pero lo que más estamos viendo son los trastornos de la conducta alimentaria, más que nada en las chicas, anorexia y bulimia, y estamos viendo más que nada en los varones lo que llamamos vigorexia, que es la adicción al gimnasio. Que esto sucede porque lo que más les pasa es que no aceptan su cuerpo por la sociedad más que nada. La sociedad impone un cuerpo Hegemónico, ¿no? Hegemónico. Y ellos, al verse en el espejo, no ven que tengan un cuerpo hegemónico, entonces empiezan a hacer cuestiones restrictivas, o dejar de comer, o ir mucho al gimnasio, o, bueno, también podemos hablar de lo que se llama el trastorno dismórfico corporal, que es cuando uno se mira en el espejo y piensa que tiene muchas dificultades y muchas cosas que no están bien, entonces comienza con operaciones de distintas índoles. Entonces eso se transforma en un trastorno, por eso la dismorfia. Y ahí cuando hablas de operaciones, ahí también, digamos, hay un profesional del otro lado que también tendría que poner un freno, ¿o no? Sí, lo que pasa es que esto llega al consultorio cuando ya está muy, muy, muy perdido. A nosotras nos llegan chicas de 35 kilos, de 30 kilos, o chicos que ya están muy dentro del gimnasio, o personas adultas también. También viene mucho de la casa, de lo que les dicen los padres, de la presión, digamos, de ¿no? la presión social, de tenés que ser O sea, de que la esta persona manera. tiene un cuerpo que no se inserta en los cánones de Exacto. lo que cree que es la sociedad y que va a ser aceptado. Pero eso tiene que ver con la personalidad también de esa persona. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué factor, claro, ahí, Claro, ¿no? claro. Hay un montón de factores. También hay algo genético, pero nosotros no nos vamos a poner tanto en lo genético, pero sí se ve que la educación de la casa es fundamental. Esto se trae desde la casa. Entonces, nosotros lo que hacemos siempre es ver el origen de dónde viene esta dismorfia o este trastorno y también hacer orientación a padres. Y si esto le sucede a una persona de sexo masculino o femenino de cualquier edad, también trabajamos con eso. Lo importante es que esto se cura, porque muchas veces piensan que esto no se va a curar. Se cura, pero siempre quedan como los residuos de la enfermedad, ¿no? De no me veo bien en el espejo, esto podría estar mejor, me voy a hacer unos retoquecitos. Entonces, nosotros ahí empezamos a hablar de nuevo con esta gente. O sea, que la aceptación de uno mismo a través de lo corporal Sí, puede tener altos y bajos Sí. en la vida. sí. Generalmente son personas que son muy ansiosas, siempre las vemos muy ansiosas, muy perfeccionistas, extremadamente perfeccionistas, y cuando vienen a consulta ellos niegan que tienen un problema. Vienen traídos por alguien y si no lo detecta uno cuando está hablando en la sesión, ¿sí? Pero si vamos caminando día a día por la calle, lo vemos. También hay otro problema, que es la ley de talles, que se habla poco de eso, pero que hoy en día un talle S es así, y tal vez una chica va y se prueba un talle S y no le entra, y ahí empieza un conflicto muy grande. Y ahí se desata de nuevo el problema.
Entonces nosotros lo que hacemos desde la neuropsicología es cambiar lo que yo llamo y nosotros llamamos el mindset. ¿Qué es el mindset? Es lo que uno se dice a uno mismo. Esto de estoy gorda, estoy fea, no voy con la sociedad. Es decir, quererse un poco más, diríamos. Exactamente, reforzar el autoestima. Pero esto obviamente cambia mucho porque lo primero que todo el mundo ve es la imagen. Entonces ellos te dicen, está perfecto, yo cambio lo que me digo, pero la imagen, ¿cómo la cambio? Y además, bueno, también existe cuando uno va caminando por la calle, los pensamientos que tienen, lo que la gente les dice, porque la gente les habla mucho a esta gente. Y el red social y demás, también todo eso debe jugar totalmente en contra en este momento. Hoy en día las redes sociales juegan muy en contra, en eso lo iba a nombrar ahora, porque obviamente lo que vemos en la red social es un segundo y ya está, sí. Pero esa persona, esa nena o esa chica o ese hombre que ve a una figura que querría ser, en la red social se pone muy mal al verlo. Entonces ahí empieza de nuevo el conflicto. ¿Y esto se trata a nivel personal, a nivel familiar, a nivel grupal, colegio? ¿Cómo se maneja? Depende del grupo etario, porque se da en todos los grupos etarios. Te mentiría si diría que es solo en adolescentes o en preadolescentes que también le hacen bullying. Pero esto se trata a nivel interdisciplinario. Cuando hablo interdisciplinario es familiar, con médicos, psicólogos y un grupo de nutricionistas específicos, y bueno, lo seguimos así grupalmente. Y siempre lo que hacemos es familiarmente en grupo. Perfecto. Bueno, clarísimo. Hay que trabajar. Sí. Si algo vemos que no anda bien, hay que hay que tratar de estar bien con uno mismo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, vamos a la pantalla. Bueno, Vero, vamos a hablar ahora de obesidad, ¿sí? Y por eso os invitó a Carolina Salvatori, ella es cardióloga. Ajá. ¿Qué se considera un paciente? ¿Cuándo un paciente es obeso? ¿Cómo se empieza a tratar ese paciente o cómo se lo detecta? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación y me parece importante tratar este tema porque ahora el 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad. Y en primer lugar, decirles a todos que la obesidad es una enfermedad y no es una cuestión de voluntad. ¿Cuántas veces decimos, estás gordo porque no te pones las pilas? Entonces, eso es algo que me gustaría recalcar como mensaje para dejarles a todos. ¿Cuándo nosotros definimos? Porque está lo que es sobrepeso y lo que es obesidad. Hay varias formas de definirlo. Una forma es medir, por ejemplo, en esas balanzas, cuando vamos a la nutricionista, es medir la cantidad de grasa corporal que tenemos. Es más de 33% en la mujer y más de 22% en el hombre. Otra forma es el perímetro de cintura abdominal, que es el que estamos viendo acá justo en la gráfica, que es más de 88 en la mujer y más de 112 en el hombre. Y otra de las formas, que es más inespecífica, porque no podemos discernir o diferenciar cuánto es de músculo y cuánto es de grasa, es el índice de masa corporal, que es el que todos conocemos, que se considera sobrepeso entre 25 y 30, y más de 30 se considera obesidad. Eso es fácil, es la altura sobre el peso al cuadrado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué es importante el perímetro de cintura abdominal? Porque si tenemos este perímetro aumentado, es que hay más grasas a nivel de los órganos y eso es lo que aumenta nuestro riesgo cardiovascular. Perfecto. ¿Y qué pasa hay familias que tienen una contextura determinada y que tienen son más voluminosos? ¿Cómo se considera eso? ¿Cómo se mide? ¿Quién está obeso? Claro, ¿quién no? Bueno, primero que la obesidad tiene una predisposición familiar. Entonces, uno cuando ve o atiende a un paciente con obesidad, obviamente interroga si tiene antecedentes en la familia. Y utilizamos todos estos parámetros, la diferencia de cuánto tenemos de grasa corporal, esto de lo que es la relación entre la altura y el peso. El percentil. Exactamente. Perfecto. Y así definimos, digamos, si el paciente está con sobrepeso o está con obesidad. Puede ser que sea un paciente que viene con un análisis de sangre completamente normal, pero con algunos de estos parámetros que están alterados, y hoy uno le tiene que decir,
mirá que vos podés tener análisis de sangre normal, pero tu salud está en riesgo en los próximos años y tenemos que empezar a implementar medidas. Perfecto. ¿Vienen por consulta de obesidad directamente o vienen por alguna otra patología asociada y son obesos? Bueno, la obesidad produce más de 200 enfermedades. Muchas veces hablamos que es la base de un montón de enfermedades. Entonces, generalmente, a nuestro consultorio, yo como cardióloga recibo pacientes que son hipertensos, prediabéticos, diabéticos o que han tenido infarto, ACV, y que tienen sobrepeso o están con obesidad y nunca nadie trató o por lo menos empezó a hablar sobre que lo primero que hay que tratar es el exceso de peso. O sea que entonces la primera consulta que habría que hacer cuando una persona ya tiene un tamaño determinado es ver cómo está, si está obeso o no está obeso. Sí, en realidad... Por más que no sea ni siquiera estético. Claro. Una persona puede tener como una estructura como todo compacta y tal vez tenga obesidad. Claro, es un tema que obviamente uno lo trata con mucho tacto, porque obviamente uno no va a decirle a una persona, no usamos la palabra sos obeso, es una enfermedad. Entonces obviamente uno en la primera consulta les dice que como parte del tratamiento es importante hacer el abordaje del descenso de peso, con todo lo que sabemos, el ejercicio, la alimentación saludable. Sí, que todo le va a beneficiar también a las patologías cardíacas, a mejorarle todo. No solamente patologías cardíacas, sino mejora la calidad de vida. Hay muchos pacientes que registran que estaban con sobrepeso o con obesidad cuando se dan cuenta que se pueden bajar y atar los cordones. O subir una escalera o sin subir una cansarse, escalera. claro. O levantarse de la cama, por ejemplo, sin ayuda. Es impresionante. O caminar al supermercado con hacer las compras y traer 2 bolsas. Porque no solamente... ¿Y qué pasa con la persona que ya tiene un peso casi al límite y, por ejemplo, una mujer queda embarazada, que está con un sobrepeso importante y está embarazada? Eso es como que ya pasaría a un tema de peligro. De hecho, uno cuando... Primero, decirles que la obesidad es una causa de infertilidad. Okay. Y que si nosotros encontramos a una paciente, y eso por ahí lo puede hablar mejor un médico ginecólogo, pero también nos llegan pacientes jóvenes que quieren quedar embarazadas, la primera recomendación es descender de peso. Perfecto. Porque siempre un embarazo con sobrepeso es un embarazo que tiene mayor riesgo de diabetes, de hipertensión y de otras complicaciones. ¿Y es un paciente fácil o es un paciente que le cuesta adherir al tratamiento? Y es una enfermedad y como enfermedad requiere de un tratamiento crónico que es de por vida. Entonces requiere primero de que reconocer que es una enfermedad y que tiene que haber un cambio de hábitos y que ese cambio de hábitos tiene que ser de por vida y constante, y que sabemos que a veces nos podemos descarrilar un poquito, pero siempre volver a ese caminito. Y que a veces es necesario empezar con algunas medicaciones que hoy están avaladas desde el punto de vista cardiovascular y son seguras para poder ayudarlos. Muchas veces lo que es la dieta y el ejercicio y el tratamiento de las emociones o de las conductas alimentarias no alcanzan. Claro, interdisciplinario y con siempre, ayuda. Siempre, Vero, siempre. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Vamos a salir. Richard, estoy acá con el doctor Victorio Migliercho y vamos a hablar sobre endometriosis. Un ginecólogo. ¿Qué tal, Victorio? Hola, ¿Qué tal? Ricardo, gracias por la invitación. Gusto. Bueno, endometriosis, otra enfermedad prevalente, 10-15% de la población en la Argentina. ¿Qué es? ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad benigna. Básicamente es el tejido endometrial, lo que las mujeres menstruan todos los meses, que por algún motivo esto se migra fuera del útero, se implanta en otras partes del cuerpo y se comporta igual que la menstruación. O sea, crece el endometrio para anidar un embarazo que después no viene y después se cae en forma de menstruación. Ese sangrado no tiene la vía de escape que tiene el útero hacia la vagina, entonces se va acumulando esa sangre donde sea que esté el foco endometriósico y ahí empieza el problema. Esa sangre acumulada genera una reacción inflamatoria por parte del cuerpo, por eso se dice que es una enfermedad inflamatoria. Y después, posteriormente, hace lo que termina haciendo todos los cuerpos como proceso final, que es la cicatrización, que se arma una fibrosis. Como cuando uno tiene una herida en el cuerpo, una cicatriz que es algo fibrótico, esto es exactamente igual.
Entonces, el foco endometriósico está formado por esta glándula endometrial, por sangre menstrual, todo un tejido inflamatorio que hace el cuerpo en reacción a esto y posteriormente la fibrosis como etapa final de este foco endometriósico. La endometriosis, como les decía recién, afecta más o menos 1 millón de mujeres argentinas en edad reproductiva, lo cual lo hace muy frecuente. Esto es una enfermedad que puede ir desde una manifestación silenciosa o oligosintomática con pocos síntomas a pacientes que tienen verdaderamente una alteración de la vida que altera su calidad de vida y lo hace incompatible con su vida cotidiana. Los síntomas más frecuentes de la endometriosis son, la dismenorrea, que es el dolor menstrual, que en muchos casos las pacientes están en cama 2 o 3 días con mucha ingesta de analgésicos, con bolsitas de agua caliente, no pueden trabajar, etcétera, etcétera. Después tenemos también el dolor en la relación sexual. Hay muchas mujeres que tienen este dolor en la relación sexual que muchas veces es invalidante. Tenemos también lo que llamamos el dolor pelviano crónico, que es el dolor menstrual sin menstruación. O sea, vos tenés dolor menstrual todo el mes y no estás menstruando y tenés un dolor similar a eso. ¿Y dónde se está alojando ese tejido? ¿En ese qué tejido, zona? bueno, generalmente es la zona de la pelvis, en lo que llamamos la zona peritoneal, que es lo que está por detrás del útero. Las zonas más frecuentes son el tabique vesicuterino, que es la unión del útero con la vejiga. Muchas veces hay infiltración de la vejiga. En este caso ya los síntomas serían dolor al orinar o incluso muchas veces las pacientes orinan con sangre. También tenemos en el compartimento posterior endometriosis con compromiso del intestino y entonces ahí aparecen todos los síntomas digestivos con hinchazón a la hora de comer, nosotros le llamamos distensión abdominal. Muchas veces hay cuadros de oclusión intestinal porque esta endometriosis termina obstruyendo el intestino. Después, si estos focos endometriósicos se hacen laterales hacia la pared de la pelvis, pueden comprometer el uréter con el pasaje de la orina. Esta es una enfermedad, cuando afecta a los uréteres es complejo porque generalmente las pacientes son asintomáticas y la paciente puede terminar consultando y ya cuando consulta por algún otro motivo ya hay una pérdida de la función renal que muchas veces termina con una insuficiencia renal del lado del riñón afectado por esta compresión extrínseca de la enfermedad. Este mes es el mes de marzo, donde es el mes de la endometriosis, lo cual es muy importante esto que hacen ustedes y que hacen, que es la difusión de la enfermedad para que la paciente sea consciente de esto, porque muchas veces hay desconocimiento por parte de los médicos y hay muchas agrupaciones de esto de endometriosis y hay una que tiene un eslogan que para mí pinta mucho esta enfermedad que dice no estamos locas, tenemos endometriosis. Y esto es porque muchas veces las pacientes consultan sistemáticamente al ginecólogo o al médico clínico, tengo este dolor pelviano crónico que no me deja vivir, se hace una ecografía, el médico que hace la ecografía no sabe buscar la endometriosis y la paciente se pierde 3-4 años de su vida con dolores, como la menstruación duele, la relación sexual duele y las pacientes se acostumbran a vivir con una alteración de la vida que no tendría que ser así. No debería. Perfecto. Entonces, lo importante es que la paciente tenga las herramientas de que hoy se puede diagnosticar, no hace falta hacer una laparoscopía o una cirugía para llegar al diagnóstico. Hoy, en manos entrenadas con una buena ecografía por un especialista en endometriosis o una resonancia por un equipo de gente que sabe buscar la endometriosis, se puede llegar a tener bien clara la extensión de la enfermedad y así poder, hacer el tratamiento que corresponde. Doctor, hoy la vida de las personas, 80 años, 90 años, ¿hasta qué edad uno puede tener endometriosis? Bien. ¿La mitad de la vida? La endometriosis, como dije al principio, es una enfermedad que acompaña a la edad reproductiva, porque de vuelta es una enfermedad hormonodependiente. Cuando la paciente no menstrua más, ya no hay más crecimiento de la enfermedad. Otros síntomas, si lo queremos llamar, que genera la endometriosis es la infertilidad. El 50% de las pacientes con endometriosis tienen algún grado de infertilidad relativo. La endometriosis es un factor tuboperitoneal de infertilidad. O sea que la fertilidad sería también otro lugar donde se puede llegar al diagnóstico. La paciente no se puede quedar embarazada, consulta a un especialista y a partir de ahí se diagnostica la enfermedad. Cuando vos las interrogás a estas pacientes, resulta que sí, a vos te vino a ver porque no se puede quedar embarazada, pero después no puede tener relaciones, no puede comer nada porque se inflama, toma 2 tabletas de analgésico por mes, entonces eso ella lo asume como normal, cosa que no es normal, entonces ahí es donde se llega al diagnóstico.
la principal sintomatología se da en edad reproductiva, pero muchas veces pasa que las mujeres entran a la menopausia y continúan con síntomas residuales, porque como les dije al principio, esta enfermedad genera como estadio final una fibrosis. Entonces, cuando la paciente no menstrua más, es verdad que ya no, esa inflamación se va, pero por ahí esa fibrosis queda o tocando una estructura o un filete nervioso, que eso genera dolores más allá de la menopausia. Entonces, muchas veces hay muchas pacientes que, aunque no menstruen más, tienen indicación de tratamiento. Y claro, Sí. nunca se dieron cuenta. El tratamiento de esto, básicamente tenemos que entender que si bien es una enfermedad benigna, no tiene cura, pero sí existen maneras de mantener la enfermedad quieta y lograr un buen pasar de la paciente. ¿Cómo se hace? Mejora la calidad de vida. Claro, que es con un tratamiento médico continuo para que no crezca más la enfermedad, una dieta antiinflamatoria con un especialista en dietas antiinflamatorias y eventualmente hay un grupito de pacientes que tienen síntomas residuales a pesar de esto y son aquellas las que tienen los tratamientos quirúrgicos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas Muy gracias. claro esto. Bueno, ¿volvemos? Dale. Simmons, descansá en primera clase. Bueno, estamos con Homero Díaz, él es kinesiólogo y bueno, hoy vamos a hablar del hombro, una articulación compleja me parece, por todo lo que ya estamos viendo y bueno, y que trae bastantes afecciones al cuerpo. ¿Cómo estás, Homero? ¿Qué tal? Sí, como dijiste, es una articulación compleja que está, digamos, unida por varias articulaciones y del cuerpo humano es la articulación más inestable. Las articulaciones tienen cierta estabilidad por los ligamentos, músculos, cápsula articular y otras estructuras, y del cuerpo humano es la que más rango articular tiene, por eso es la más peligrosa a la hora de... ¿Qué significa que es inestable? Inestable es que la cabeza humeral coapta, se une, digamos, con la glena, digamos, de la escápula y tiene poco relieve, poca superficie de apoyo. Todo lo demás está contenido como por más partes suelta, blandas. digamos. Exacto. Y el rombo articular o el grado articular es mayor. Por eso hay que cuidarlo y hay que tener mucho cuidado a la hora de ejercitar este complejo articular. Y cuando vos hablas de cuidar y demás, digamos, ¿es muy importante la parte de muscular de esto también para que ayude a cuidarla? Sí, sí, como bien decíamos, al tener un grado articular, digamos, mayor, siempre los ejercicios se dosifican con cargas controladas. No una carga, por ejemplo, de una mancuerna inestable que puede correr el riesgo de llevar a una subluxación o a una luxación, sino siempre se sugiere con elementos que tengan una tensión controlada, como es el ejemplo de esta banda elástica. Ah, ¿y esto cómo sería? ¿Cómo se Esto se utilizaría? utilizaría, digamos, agarrado, ¿no?, con un extremo distal, fijo en algún elemento que no se mueva y siempre la carga controlada. Ya Sí, sea uno va a analizar con el otro movimientos miembro. de este tipo Exacto, pequeñas rotaciones, pequeña abducción, pequeña flexión, extensión, siempre controlado. Y lo bueno que tenemos con las bandas elásticas es que no vamos a tener este desequilibrio de una carga libre, como es una mancuerna. Claro, que por ahí se te va digamos, porque un movimiento mal hace Exacto. que haga un Exacto. esfuerzo. Exacto, con la banda elástica nos guiamos que siempre quede. Por con eso un rehabilitando se hace todo con esto. todo digamos. con bandas elásticas en la actualidad. De hecho, estas nos familiarizamos mucho con el tema del periodo de pandemia, que hemos entrenado bastante, pero bueno, se sugiere siempre ejercitar de esto, siempre y cuando sea el hombro débil. Ahora, si tenemos un hombro doloroso, siempre conviene descoaptar la articulación. Con esto la vamos a coaptar, o sea, tener una articulación sólida o firme o estable, y si tenemos mucho dolor a nivel articular que sabemos que es bien profundo, nos conviene descoaptar. Y ahí sí agarramos la mancuerna y generamos descompresión. Peso para abajo sería. Exacto, con movimientos pendulares. Y y todos estos ejercicios que vos podés hacer en tu casa, lo que sea, digamos, o que lo hagas en un gimnasio porque te lo tengas como, digamos, cuando hay dolor hay que frenar. Siempre se trabaja en los movimientos con el rango de no dolor. De no dolor. Con el dolor siempre hay que bajar el metabolismo porque nos indica que ahí en la zona el metabolismo está aumentado, y siempre con el tema de hielo, bajar el metabolismo hasta que no haya dolor. Y después siempre trabajar en movimientos que no generen ninguna molestia ni dolor. He escuchado mucho el manguito rotador. ¿Tiene que ver con esto? Sí, sí, el manguito rotador, que es un complejo obviamente de 3 músculos, como bien lo dice la palabra, actúa mucho en las rotaciones, y cuando uno rota externamente, la cabeza del húmero queda en desventaja con la articulación de la escápula y del hombro. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema del cuidado de las rotaciones. Más ¿Y que por nada. qué duele o molesta? ¿Porque se altera que algún ligamento o es muscular? Hay un músculo que es el tendón del supraespinoso que pasa por un lugar muy finito acá, entre el acrómio y el húmero, y cuando genera una abducción o una rotación se comprime más. Eso hace que se irrite más ese tendón.
Por eso duele. Por digamos. eso duele, exacto. Y eso, digamos, que hay que evitar esos movimientos para atrás. ¿Cuál Exacto. es el que...? Rotaciones excesivas y abducciones más de 90 grados, o sea, mayor a 90 grados. Eso Siempre no. Eso no, prohibido hasta que se vaya bien el dolor puntual de ahí. Y después de a poco Y empezar. después de a poco progresivo, siempre las mismas siglas, lento, gradual y progresivo. Bueno, eso es interesante. Bueno, muchísimas gracias, Homero. Gracias a vos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo. Oh. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Excelente programa de hoy. Siempre hay que consultar. Eso es lo que nos queda siempre grabado. Sí, eso. Y bueno, y tratar de quererse y cuidarse. Y cuidarse. Bueno. Muy bien. ¿Nos vemos en la próxima? Dale, cómo no.